la verdadera conversión. La Biblia está llena de historias de personas que cambiaron sus vidas, de conversiones dramáticas, de historias que son conmovedoras. Puedo pensar en la historia de un sirio, uno de los enemigos de Israel precisamente, un sirio llamado Naamán, que era leproso y despreciaba a los judíos. Pero en una de las incursiones que hacen ellos, secuestran, destruyen aldeas israelitas y secuestran a una muchacha. Muy probablemente mataron a sus padres, porque los padres normalmente no dejan que se lleven a sus niñas sin dar la lucha, ¿verdad? Pero ella fue secuestrada y llevada al otro país como esclava de la esposa de este hombre. Y estando como esclava esa muchacha, vio que el general del ejército de Siria, el más potente de la región en ese tiempo, era leproso. Y esa niña le dice a su ama: si mi señor Naamán fuera a mi país Israel y buscara al profeta de Dios, Dios lo curaría. Fíjense, no era una muchacha amargada por las desgracias que estaba viviendo. Y por el testimonio de esa niña, el hombre oyó eso y empezó a pensar si fuera cierto eso. Hasta que pidió permiso al rey y fue a buscar. La historia está en 2 de Reyes capítulo 5, ustedes la pueden leer, no la vamos a leer nosotros por cuestión de tiempo, pero en el versículo 15, después de que él recibe el milagro de la sanidad, él dice: a partir de ahora yo no voy a adorar a otro Dios que a Jehová, el Dios de los judíos. Se convirtió en Naamán. Y hasta hizo una especie como de simbolismo. Dijo que él iba a recogió tierra de Israel, porque cuando regresara, dijo, el rey adoraba a sus dioses, dijo: yo voy a poner la tierra de Israel y yo me voy a arrodillar sobre esa, como diciendo, aunque él adore a sus dioses, yo nomás adoro al Dios de Israel. Se convirtió. Y en el Nuevo Testamento hay muchas historias de conversiones. En el Nuevo Testamento se nos cuenta en Lucas 5 cómo un publicano, un recaudador de impuestos, considerado uno de los peores pecados en aquel tiempo por traidor a la patria y traidor a la religión de los judíos, ese hombre oye la voz de Jesús que le dice: ven y sígueme, y dejándolo todo, lo sigue. También en el Nuevo Testamento está la historia de la conversión de Zaqueo en Lucas 19. Este no era recaudador de impuestos, este era jefe de los recaudadores de impuestos. Este era maestro de ladrones. Maestro de ladrones, era un estafador de letras mayúsculas. Muy rico hombre por todo lo que había robado. Se encuentra con Jesús, su vida es transformada. Vamos a leer eso más al rato. Se nos menciona quizás la conversión más famosa de todo el Nuevo Testamento, la conversión de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 18, que en alguna ocasión estudiamos aquí. En la parábola del hijo pródigo se nos narra ese cuento ficticio de un hijo que se convierte, que dice, volviendo en sí, dice: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Volveré. Y se vuelve. ¿Por qué voy a hablar de la conversión hoy? Cuando menos por 3 razones es importante estudiar este tema. En primer lugar, hablar de la conversión nos ayuda para instruir a los que no saben esto. Hay personas que no saben. Hay personas que creen que el cristianismo se trata como nada más de ciertos ritos o ciertas costumbres. Pero tienen que descubrir qué es ser cristiano de raíz. Y todo comienza con una experiencia de conversión genuina. Una segunda razón por la que hablar de este tema vale la pena es para aclarar a aquellos que están confundidos. Hay algunos que creen, que saben qué es estar convertido, pero probablemente están equivocados.
Así que hay que aclarar bien qué significa esto a la luz de la Biblia. También hay que ayudar a los que están engañados. Porque hay personas que creen que ya son convertidas y no lo son. Y sin conversión no hay salvación. No hay salvación si una persona no se convierte a Cristo. Tal vez haya otras razones por las que estudiar este tema es importante, pero hoy vamos entonces a separar el tiempo para estudiar el tema de la conversión. Yo me convertí a Cristo hace más de 30 años. Nunca tuve en mis planes convertirme en cristiano, ni sabía que existían los cristianos bíblicamente hablando. Yo nací en un hogar católico romano como la mayoría de la gente en mi país y en mi ciudad, y no tenía en mi lista de metas en la vida ser cristiano y mucho menos ser pastor. Yo no nací con la Biblia bajo el brazo. Nunca se me ocurrió ser así, nunca. Todo lo contrario. Cuando yo escuché del cristianismo bíblico, yo lo aborrecí. Y yo me constituí en un enemigo de este cristianismo por un buen tiempo de mi vida. Porque no entendía hasta el día en que Cristo abrió mi entendimiento y me di cuenta de lo que se me estaba ofreciendo. Yo sé que muchos de ustedes ya han experimentado la conversión. Dios quiere que todos. Pero espero que estas historias que vamos a leer hoy aclaren sus dudas. Porque tú necesitas aclararlas. Y segundo, porque tú tienes contacto con personas que todavía no se convierten. Y se necesita de alguien que les diga, que se conviertan. Que alguien se levante como el apóstol Pedro se levantó en Hechos capítulo 3, después de curar un paralítico, y ante una multitud que se había congregado, él se paró y dijo: arrepiéntanse y conviértase cada uno de sus pecados y recibirán tiempos de refrigerio de parte de Dios. Se necesita de gente que confronte a los demás para que se conviertan. La conversión no va a suceder en automático. La conversión es una respuesta. La conversión es una respuesta a oír el Evangelio. Y es una invitación. Jesús dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La conversión es una invitación, es una respuesta, es una responsabilidad. Ahorita vamos a ver algunos versículos para aprender algunas de sus características. Mi objetivo es que cada uno de ustedes ponga a prueba su fe hoy, y antes de irse de aquí diga: ¿de veras yo ya me he convertido? Y si no, Dios permite y te conviertas hoy. Y si ya te has convertido, que examines tu fe a la luz de las evidencias de una auténtica conversión y digas: ¿está pasando lo que se supone que debe pasar con un convertido en mi propia vida? Y para que te llenes de valor y digas: Señor, concédeme ser tu voz para llamar a la conversión a otras personas. Porque se necesita que la gente oiga el Evangelio y se convierta. Pero eso solo sucede cuando alguien les llama. Cuando Dios les llama a través de alguien con valentía para presentar el Evangelio, invitarles a tomar una decisión. ¿Qué es la conversión? Empecemos con eso. El verbo convertirse, no estoy viendo como los cuentos de las princesas que los príncipes se convirtieron en sapos. Pues no estoy hablando de esa conversión, ¿verdad? La palabra convertirse en la Biblia aparece en muchos pasajes. Muchos pasajes mencionan el término conversión. ¿Como cuáles, Luis? Nomás para empezar, citando algunos, en Hechos capítulo 15, escuchen esto. Dice, por ejemplo, Lucas, que es el autor de ese libro, en Hechos 15:3, leo para ustedes. Entonces, después de ayunar, perdón, estoy leyendo el equivocado. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Diga conversión.
Versículo 19. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Diga, convertirse. Conversión, sustantivo. Convertirse, verbo. Pero es la idea, la misma idea y es la misma palabra en el idioma original. En el Antiguo Testamento, el verbo hebreo que se traduce al español conversión es un verbo que suena así, shub. ¿Ok? Convertirse, volverse. Esa es la traducción literal. En el Nuevo Testamento griego, el verbo es epistrefo. Los dos verbos, tanto el hebreo como el griego, significan lo mismo. Y lo que significan es volver o regresar. Eso es lo que significa ese verbo. Esas palabras se usan en la Biblia en dos sentidos, en sentido literal y en sentido figurado. Hay veces que el verbo shub o el verbo epistrefo se usa en el sentido de regresar a un lugar o a un estado anterior. Por ejemplo, que Jesús salió de Galilea y luego fue a Judea y luego se regresó para Galilea. Ese es el verbo que se usa. Ese es un uso literal del verbo volver o regresar. ¿Entienden? Pero también se usa en un sentido espiritual o figurado para describir la experiencia de volverse a Dios, de volverse a Dios. Lo cual ya nos indica a nosotros una realidad, hay una implicación teológica aquí. ¿Qué dijo Luis? O sea, hay un hecho que se puede deducir de esta frase que se usa. Volver a Dios significa que lo dejamos. ¿Entienden eso? Que salimos de ahí, que nos alejamos. No es Dios el que se alejó, somos nosotros. Nosotros somos los que dejamos a Dios. Pero existe la oportunidad de volver a casa, de volver a nuestro Padre. Esa es la conversión. Ahora vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que nos van a empezar a permitir construir un entendimiento más completo de lo que es una verdadera conversión. Yo no les voy a decir qué es una conversión con detalle, lo vamos a descubrir juntos leyendo algunos pasajes. Y para eso los voy a invitar a que vayan conmigo nuevamente al libro de los Hechos. Ya les leí yo un par de pasajes, los vuelvo a repasar, voy a repasar el segundo. Hechos 15, 19 que leí dice: por tanto yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Fíjense la frase que se usa ahí en la Biblia. Los gentiles, en este caso significa los paganos, no judíos, se convierten a Dios. Principio número 1 que la Biblia nos enseña acerca de la conversión. La gente es responsable de convertirse. No es los gentiles fueron convertidos por Dios. No, ellos se convirtieron. La conversión es una decisión personal. ¿Entienden eso? Tú y yo, cada quien es responsable de convertirse. En Hechos 9, versículo 35, leo para ustedes, 9:35, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. ¿Quién se convirtió? Ellos. Así que la primera cosa que es muy obvia es que la conversión es una decisión personal. ¿Quién es el que decide convertirse? ¿Dios o el hombre? El hombre, cada persona debe tomar esa decisión. Así que en primer lugar, la conversión es una decisión. No es una decisión cualquiera, es una decisión que resulta de haber oído el llamado de Dios, la invitación que Dios hace de regresar a Él. Lo que la Biblia llama el Evangelio. Cuando una persona oye a Dios que manda un mensajero humano para decirle, Dios envió a su Hijo al mundo para reconciliarte con Él mismo. El mediador entre Dios que está ofendido contigo por tus pecados, el que vino es Jesús para mediar, para reconciliarte con Dios. Y ahora, en nombre de Cristo, yo vengo y te digo, reconcíliate con Dios. Ven, reconcíliate con Dios. Esa es otra forma de referirnos a la conversión. La decisión que tú tomes
esa es, si decides positivamente, esa es la conversión. O sea que la conversión es una respuesta a la invitación que Dios hace por medio del Evangelio. ¿Están entendiendo? La conversión es una decisión personal de responder a la invitación de venir. Como Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, vengan a mí los que están trabajados y cansados. Ahí está la invitación. ¿Cuál es? A venir a Él. Y la respuesta es invitación. Si la respuesta es afirmativa, ok, tú vas, esa es la conversión. Ahora quiero decirles algo. En ese pasaje que estoy citando de Jesús, diciéndoles, vengan a mí los que están trabajados y cansados. Si ustedes leyeran la historia que está en Mateo 11, descubrirían que como que no hace sentido, diría alguno. Porque dice el principio del relato que Jesús era seguido por una multitud. Una multitud lo seguía. Entonces, ¿por qué Jesús les dice, vengan a mí, si ya lo están siguiendo? ¿Entienden lo que digo? La gente ya lo está siguiendo para ver sus milagros. ¿Por qué Jesús se para y les dice, vengan a mí? Porque esa invitación que Jesús está haciendo no es física. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es vengan a la reunión físicamente. Ese vengan a mí es, vengan en su corazón a mí. ¿Cómo lo sabes? Porque el texto lo dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso, aquí está la clave, para sus almas. Para sus almas. Entonces esa invitación no es al cuerpo de la persona, es al alma, ¿me entienden? Vengan a mí en su corazón, denme su corazón. Los que están cansados y cargados en sus almas, vengan a mí y yo, pongan mi yugo sobre ustedes y ustedes encontrarán descanso para su alma. Ya estaban sus cuerpos allí, ¿verdad? A veces en la iglesia están muy bíblicos, porque hay un lugar en la Biblia que dice, presentes en el cuerpo pero ausentes en el Señor, ¿verdad? A veces están aquí, pero no están aquí los cristianos, ¿no? Aquí está el cuerpo, pero el corazón anda en el estadio allá. ¿Cuánto irá el partido? Charián ya gol. Allá están, ay, ¿a qué hora se acaba esto? Ya me quiero ir a las pulgas. O sea, presente el cuerpo, pero ausentes, ¿no? Allá. Así está Jesús. La multitud lo está siguiendo, pero Él sabe cómo lo siguen. Y Él les dice, vengan a mí, vengan a mí. Dejen de presentar esa distancia, esa resistencia. Vengan a mí. Así que la conversión es una decisión del corazón de responder a la invitación del Señor. Vamos a ver otro pasaje. Ese pasaje que cité, Hechos 3:19. Segunda lección que aprendo de la conversión verdadera aquí en el libro de los Hechos. Hechos 3:19 leo, Biblia de las Américas. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué se asocia con la conversión aquí? Arrepentimiento. La conversión es inseparable del arrepentimiento. ¿Entienden? Pero el arrepentimiento no es el único componente de la verdadera conversión cristiana. Hay otro. En Hechos 11 se nos menciona cuál es. Hechos 11, versículo 21. En este pasaje de Hechos 11, 21, dice la Escritura, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. ¿Cuál es el segundo componente que se menciona aquí, además del arrepentimiento? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Observan eso?
arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los dos componentes de la verdadera conversión cristiana. Arrepentimiento de lo malo y fe y creer en nuestro Señor Jesucristo. Son dos caras de la misma moneda. Esa es la conversión. Por eso a veces en la Biblia solo se le dice a algunos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo el apóstol, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En otros pasajes dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y entonces el otro apóstol, Pedro, le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor para perdón de pecados. O aquí en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse. A veces mencionan la fe, otras veces mencionan el arrepentimiento y otras veces mencionan los dos. Porque son inseparables, son dos caras de la misma moneda. Allá está el pecado, allá está Dios. Yo le he dado la espalda a Dios, yo vivo para mí. Pero de pronto, aquello que me parece tan valioso para mí, y cada quien tiene su valioso. Cuando a mí me hablaron de Cristo, yo todavía me acuerdo, hermanos. Estábamos en un campamento cristiano y nos llamaron a darle nuestra vida a Cristo. Y se me acercó este líder de jóvenes, este joven cristiano, y me dijo, Luis, ¿no te gustaría darle tu vida a Cristo? Y yo le dije, claro que no, le dije. Y todos los jóvenes empezaron a pasar y ahí el acto de entrega se simbolizaba con un palito que agarrabas y lo aventabas a la fogata que representaba tu vida, que tú renunciabas a tu vida para que Cristo viviera en ti. Y empezaron a pasar todos los jóvenes a aventar y yo no pasé, yo me quedé atrás, dije no, yo no. Y vino conmigo ese joven y me dijo, Luis, ¿no le quieres dar tu vida a Cristo? Yo dije no, yo no. ¿Por qué? Ya me quedé callado. ¿Saben por qué? Porque yo estaba enamorado de una muchacha. Yo dije, yo voy a amar más a alguien que ni siquiera estoy seguro si existe, más que a ella, no. Y además ella no es cristiana ni quiere ser cristiana. Si yo sigo esto, de seguro que si así no me hace caso, menos si me meto a estos asuntos. Porque para mí ella era más valiosa que nada. Cada persona tiene su ídolo, la cosa que considera más valiosa. Pero cuando le llega la luz de Dios y entiende, y de pronto volteas de aquello que tú consideras tan valioso, para algunos es el vicio del alcohol, o la fornicación, o el dinero, el trabajo, cosas buenas o malas, lo que sea. Cada quien tiene su cosa que le deslumbra, que le apasiona. Así que Dios no es importante, pero cuando Dios manda la luz del Evangelio y volteas y ves ese resplandor de la gloria de Dios en Cristo y dices, wow, pero qué belleza, no había visto esto. Cristo es mucho más hermoso de lo que más bonito que esto ahora para mí. Más valioso eso que todo esto. Y esa revelación que Dios manda a tu conciencia te cautiva y te hace dar media vuelta. Eso es la conversión. Tú dices, no, yo prefiero esto ahora, prefiero esto que eso. Y ese cambio, ese dar la vuelta, a mí antes yo le daba la espalda a Dios y le extendía mis manos a aquello. De pronto eso, comparado con esto, pierde su valor y ahora yo veo esto más bello y más valioso. Así que yo prefiero y doy la vuelta. Lo que antes amaba, le doy la espalda. Y ahora, ¿sabes para dónde caminas tú? Para lo que valoras. Entonces, ese acto es la conversión. Es la conversión. En términos espirituales, algunos están demasiado cerca del pecado, se parecen más al pecado. Y hay otros que son muy morales, que los llevan a la iglesia desde chiquitos, que hablan como cristianos, que tienen Biblia, se visten, son decentes, son honrados, cumplidos, pagan sus deudas, son
son personas que por fuera parecen cristianas, pero por dentro todavía están así. Están más cerca de Cristo, pero le dan la espalda todavía. Y otros están mucho más lejos de Cristo y le dan la espalda. Así que como él está más lejos de Cristo, se parece más al pecado. Pues tiene los tatuajotes acá y todo acá, parece toro y qué. Y anda con el pentagrama aquí tatuado y todo, ¿no? Y ese no habla como cristiano, parece cristiano, hasta diezma y tiene Biblia y va a la iglesia, pero por dentro no se ha convertido. ¿Por qué estás explicando esto, Luis? Porque el día que él se convierte, el cambio de la conversión es interno. Ese parece más cristiano que ese, ¿sí o no? Por cómo habla, a dónde va, cómo se viste, cómo se comporta, ese parece un diablo. Pero por dentro hay un cambio. Tiene que luchar más con los vicios, las malas palabras y cosas, hábitos, pero ha sucedido un cambio adentro. Él está más cerca en apariencia, pero sigue dando la espalda. ¿Entienden eso? Y ese está más lejos. Le va a tomar mucho tiempo más a él llegar desde allí donde está hasta donde está este, porque tiene que recorrer mucho camino. Pero ya dio el cambio primero, que es el más importante. Ya cambió su actitud hacia el pecado y hacia Dios. ¿Entienden eso? Solo se necesita tiempo en que esa persona lo va a alcanzar. Si está enferma, tiene cirrosis por todos los años que bebió licor, a lo mejor se muere en el camino y nunca se llega a ver tan cristiano como el otro, pero es más cristiano que el otro, porque el otro ni es cristiano. ¿Entienden eso? La conversión es un cambio interno, no es de apariencia, es un cambio adentro aquí en el corazón, donde hay un punto, una frontera que se cruza donde el pecado deja de ser más valioso que Dios. Eso no significa que ya dejamos de pecar inmediatamente. Todavía estamos tropezando y lidiando con la tentación y el pecado. Pero ya hay un cambio, ya Cristo vale más. Me pesa cuando peco y me sigo arrepintiendo. Pero ahora de veras amo a Dios y amo a Cristo y yo me aferro a Él. Y eso empieza a limpiar mi vida. Pero ya hay un cambio adentro. Esa es la conversión. Arrepentimiento y fe. Hechos 26. Pablo está contando su testimonio de conversión y nos revela algunas otras verdades acerca de esta experiencia que llamamos conversión. De hecho, en Reina Valera, ese versículo de Hechos 26, 18, dice, para que se conviertan. Ahí se menciona la palabra convertirse. Aunque el verbo griego es epistrefo, la Biblia de las Américas tradujo para que se vuelvan, pero es el mismo verbo. A veces se traduce convertirse o a veces se traduce volverse, como aquí. Hechos 26, 18. El Señor Jesús está hablando y Saulo está escuchando. Es el día en que Saulo se convierte. Pero Pablo está contando su testimonio allí. Hechos 26, 18 Leo dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Reina Valera traduce para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Primero dice que el Señor Jesús, que Él va a enviar a Saulo a los gentiles para que les abra los ojos. Óigame, ¿de qué ojos está hablando Jesús? ¿De estos ojos? No, Jesús no necesitaba enviar a Saulo para que abrieran estos ojos. Ellos los abrían y los cerraban instintivamente, ¿no? Como los hace todo el mundo. O sea, tú no necesitas ahí que el Señor Jesús mande un misionero para que tú abras los ojos. No está hablando de estos ojos. Quiere decir que hay otros ojos. ¿Cuáles ojos? Acá hay otros ojos. ¿Me entiendes? Quiere decir que cuando la gente no se ha convertido a Cristo, ¿cómo están esos ojos según Jesús? Ciegos. ¿Entienden? Ciegos. ¿Cuál es el problema del ciego? ¿Falta de luz? Si le subimos a la luz, ¿con eso se compone el problema? ¿Está el problema en la luz? ¿Dónde está el problema?
en sus ojos, ¿entienden? El problema no está en Dios, está en el hombre, en su incapacidad para percibir a Dios. Pero Jesucristo manda a Saulo y con el poder del Evangelio, el ciego puede ver. Por eso predicamos el Evangelio. Porque estos ojos no pueden abrirse solos. Necesita la intervención del Espíritu de Cristo. Ahora dice acerca de la conversión en ese versículo, para que abra sus ojos a fin de que se conviertan de la oscuridad a la luz. Esos términos en el Nuevo Testamento significan dos cosas. La oscuridad significa la maldad, las tinieblas, la maldad, como en Colosenses 1 cuando dice que Él nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, el reino de las tinieblas, el reino del pecado, de la maldad. Pero a veces las tinieblas en la Biblia también significan la ignorancia. De las tinieblas, de la ignorancia a la luz, a la verdad. ¿Entienden? Tú no sabes, estás en tinieblas. Ahora sabes, ya estás en la verdad, ya estás en la luz. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que la conversión te saca a ti de la ignorancia. O sea que la conversión necesita que tú sepas algo que no sabías. Por eso es el Evangelio. Y no solo te ilumina con la verdad, pero te saca de la maldad. Eso queda más claro en la segunda frase. Dice ahí, estoy en Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Así que no es convertirme del fentanilo a la cocaína. No es convertirme del alcohol al deporte. No es convertirme de una cosa a otra cosa. Es convertirme de cualquier cosa a Dios. Esa es la diferencia. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Aquí es un volvernos a Dios de cualquier cosa mala. De Satanás a Dios. Y también ahí dice, en ese versículo, ¿para qué? ¿Para qué debería convertirse alguien? Aquí dice dos razones, dos motivaciones para que tú te conviertas. Número 1, dice, para que reciban por la fe en mí. ¿Se acuerdan que dijimos la conversión que llevaba arrepentimiento y fe, verdad? Para que reciban por la fe en mí, o sea, al convertirse, número 1, ¿qué? Perdón de pecados. ¿Quieres el perdón de tus pecados? No te confundas, no te tienes que ir a confesar con el cura. Lo que necesitas es convertirte a Jesucristo. Eso es lo que necesitas. Porque por la fe en Cristo recibe uno perdón de pecados. El profesor José Luis, que iba cada martes en la noche con su esposa Esperanza, allá a la casa de nosotros, a darle estudios bíblicos a mi mamá, me explicaba el Evangelio y yo no le entendía, no había llegado mi hora, no había llegado mi día para entender. Él siempre me explicaba cosas de la Biblia, yo no le entendía nada y me decía siempre al final, ¿no quieres aceptar a Cristo? Y yo decía, ¿qué? No, yo no voy a entrar a su secta jamás. A otro, a lavarle el cerebro a otro, a mí no. Sectario. No le entendía. Y me lo explicó tantas veces y siempre le dije lo mismo. Y luego me empezó a decir, ¿no te gustaría ir a la iglesia algún día? ¿No te gustaría ir con nosotros a visitar la iglesia? Jamás voy a ir a su secta, le decía yo. Déjeme en paz. Pero me dijo tantas veces, hasta que un día el Espíritu Santo, yo creo que tocó mi corazón porque se me metió esta idea. Por eso yo sé que no fue mi idea, porque la verdad yo no pensaba así. Esta idea de que si no voy, no me va a dejar en paz este hombre. Y un martes me dijo, ¿no quieres ir a la iglesia con nosotros? Y esta idea decía, más mejor que vaya, porque si no, no me va a dejar vivir. Ok, voy a ir, le dije. Y hasta él se sorprendió, ¿vas a ir? Sí, sí voy a ir. Ok, aquí paso por ti el domingo. Y fui. Y no me gustó. No me gustó. Al contrario, dije, y me lo imaginé.
aburridísimo para mí, aburridísimo, que el piano y el órgano y los himnos y se para el americano ahí a predicar y yo no entender nada de lo que estaba diciendo, nada, entonces dije ya, lo que quería era que se acabara. Y justo antes de que terminara pasan a dar los avisos, dicen el próximo domingo concierto de Colosenses 3 y va a venir un predicador invitado y así se van a cantar estas canciones y pusieron un pedacito de una canción que se veía muy bonita y yo le dije al profe José Luis, no cantan así. No, sí cantan. No, eso es un engaño. Yo no soy tan tonto, a mí no me engañan. Pues ven a oír, ven a ver si cantan o no. ¿Cómo ves? Pues sí voy a venir, por puro morbo. Dije, estos a mí que van a convencer protestantes. Y fui. Y ese domingo que fui, sí cantaban bien. Sí cantaban muy bien. Puros jóvenes cantando. Y dije, wow, qué bonito. Bueno, ok, sí, son ellos. Y luego pasó ese hombre a predicar. Y predicó el evangelio. Y al final él dijo, ¿quién quiere recibir el perdón de sus pecados? Ese día fue el día que Dios empezó a abrir mi entendimiento. Yo dije, no, yo quiero el perdón de mis pecados, sí, yo quiero a Cristo, sí. Y hasta volteé con el profe y le dije, nunca me explicaste. Y me paré, dijo, pasen al frente los que quieren a Cristo y el perdón. Y yo pasé. Ese día el Señor abrió mi entendimiento. Fue un 22 de octubre de 1989, lo recuerdo, como si fuera ayer. De las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y número 2, y herencia entre los santificados. ¿Sabes quiénes reciben las herencias? Los hijos. Tú debes convertirte a Cristo para que Dios perdone tus deudas, perdone tus pecados y para que Dios, tras convertirte en su hijo, te dé una herencia. Dios te quita las deudas y te da vida eterna y una herencia entre los santificados. Por eso deberías de convertirte. Muchos no se convierten porque creen que no hay nada después de la muerte. Están equivocados. Después de la muerte hay juicio y hay condenación o recompensa según el resultado de ese juicio. El que se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo hoy, el día del juicio, el mismo Jesús al que lo aceptó hoy, es el que se va a sentar en la silla para juzgar. Y si lo aceptamos, nuestros cargos van a ser descontinuados y solamente ese día del juicio se nos va a dar su justicia, sus méritos. Pero el que lo rechaza o el que lo ignora, el día del juicio va a recibir lo que se merece por sus pecados. Si no queremos enfrentarnos el día del juicio al peso de nuestros pecados, sino que queremos el perdón, tenemos que convertirnos ahora, arrepentirnos de pecado y confiar en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente pago necesario por nosotros y seguirlo. Por eso la conversión no solamente es una decisión personal de arrepentirme de mi pecado, de mi maldad y de confiar en el Señor Jesucristo, sino es una experiencia transformadora que produce cambios en mi vida, cambios de adentro para afuera. Si Jesús le está diciendo a Saulo, de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, ¿no creen que se va a notar eso con el tiempo? Claro que sí. A los tesalonicenses se les predicó el evangelio y en la primera carta escrita para ellos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, escuchen lo que dice. Leo. 1 Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos nos cuentan acerca de nosotros, de la recibida que tuvimos de parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Hermanos, una auténtica conversión cristiana abandona la idolatría. La idolatría. No solamente es
pasiva. No es la conversión cristiana no es una experiencia pasiva. No es una experiencia donde yo me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo. Ahora sí, a esperar la vida eterna. Aquí, tráiganme una piña colada, por favor. No, no es así. Aquí dice en el pasaje que acabo de leer, 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10, dice, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. No solo es para creer en Cristo, sino que resulta en ¿qué? En servir a Dios. Y no solo eso, pero agrega, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La verdadera conversión resulta no solo en que abandonamos la idolatría, sino que ahora vivimos para servir a Dios. Y esperar a Cristo, esperamos a Cristo, esperamos su venida. La ira que merecíamos, la ira venidera, seremos librados porque hemos creído en el que se levantó de los muertos, nuestro Señor Jesús. Dejamos nuestra confianza en cualquier otro. Por eso no creemos, ya no confiamos en nadie más, ni vivos ni muertos, salvo en Jesús, que se levantó de la muerte, nuestro Señor, el que nos va a librar de la ira venidera. Y lo esperamos a Él. Esa es la verdadera conversión. Como alguien dijera, conviértete a Cristo. Si no te gusta lo que te ofrece, te devolvemos tus pecados. Pero Cristo es exclusivo, no comparte, porque es el único que murió y resucitó, y el que volverá. Fíjense que una de las cosas más duras para mí que me impedían convertirme era mi preocupación por la forma en que fui criado. ¿Qué tal si estoy equivocado y se enoja la Virgen conmigo? ¿Me entienden? Pero les tengo una buena noticia. Cristo es el único que nos oye. Cuando alguien humano vivió en este mundo y muere, ya no puede oír esa persona nuestras oraciones. Ellos, si fueron salvos, están con el Señor. No hace sentido que busquemos la mediación de ellos porque no nos pueden ayudar. Solo el Señor Jesús vive, por su Espíritu está aquí. Aunque la gente le acredite milagros a otros, es Dios el que los concede cuando hay. Es como cuando tú le diste regalos a tu hijo en diciembre y él le da las gracias al panzón que se viste de rojo, ¿verdad? Que le llaman Santa Claus. Tú los compraste y le dan el mérito a otro. Dios es el único que nos da todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre. Todo. Aunque la gente se los acredite a Buda y le sobre la barriga al Buda ahí en el restaurante para la buena suerte, o se los acredite a la pata de conejo o a cualquier otro, al escapulario, lo que sea, todos teníamos algo en lo que es Dios el que nos da todo. Él es. Por eso la conversión verdadera, dejar eso, abrazar a nuestro Señor Jesucristo y empezar a seguirlo a Él por la fe, resulta en cambios, en una vida que sirve a Dios, una vida con esperanza en Cristo. En resumen, 3 características de la verdadera conversión. Número 1, es interna, empieza aquí adentro. En mi mente, entendiendo, en mi corazón, sintiendo tristeza por mi pecado y aprecio por Cristo, y sobre todo en mi voluntad, tomando la decisión. Es interna. Número 2, es transformadora. La verdadera conversión cambia nuestras vidas. Si tú conoces gente que cree que es convertida y su vida va de mal en peor, eso es mala señal. Cuando yo hice la primera profesión de fe, hermanos, en octubre del 89, yo dije, yo sí quiero a Cristo, pero yo no entendí bien el problema del pecado en mi vida.
Y en el lapso del próximo año yo cometí algunos de los peores pecados que he cometido en mi vida. Yo no podía decir que era cristiano en ese tiempo. Porque ¿qué iba yo a decir? Bueno, antes de conocer a Cristo yo era mentiroso. Pero ahora que soy cristiano soy más mentiroso. No, yo no podía decir. Porque yo todavía estaba enganchado con el pecado. Pero un día finalmente entendí. Fue en agosto del 91, casi 2 años después. Fue una noche de jueves. Se estaba hablando del amor de Dios. Había ido yo a otra reunión de jóvenes y ahí se explicó cómo Dios había enviado a Cristo por amor a nosotros. El pasaje que decía, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el predicador dijo, Dios no envió a Cristo por los pecadores nada más. Dios envió a Cristo por amor a ti. Así dijo, y estaba oscuro, habían apagado las luces del auditorio donde estaban los jóvenes y las luces nomás le daban a él. Y él dijo, Dios mandó a Cristo por amor a ti. Así hizo a ti. Cuando pasó por mí, sin verme él en la oscuridad, como si me hubiera atravesado una lanza, hermanos, dije, ¿por qué Dios quisiera amarme a mí? Si Él sabe todo lo que yo he hecho, ¿por qué quisiera amarme a mí? Y Él explicó, si Cristo no hubiera tenido que venir por nadie, más que tú hubieras sido el único habitante del mundo, todavía habría venido a este mundo por amor a ti. Así te ama Dios. Y yo me sentí atravesado por el amor de Dios. Esa fue la primera vez que yo experimenté un arrepentimiento profundo en mi vida. Y lloré. Lloré mucho rato. Se acabó eso y se fueron todos y yo no me pude levantar. Estaba muy quebrantado. Ese día mi vida cambió. Ese día. La conversión verdadera es interna, es transformadora y 3, es irreversible. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un resultado de la conversión es la justificación, hermanos. También dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios, esa doctrina se llama adopción. Y ser justificado, esa doctrina se llama justificación. 2 resultados de la conversión auténtica son la justificación y la adopción. Y la Biblia dice que cuando una persona auténticamente se convierte, esa persona es justificada y es adoptada como hija de Dios. Y no hay ni un versículo en los 31,104 versículos que tiene la Biblia, ni uno dice que cuando tú experimentas la justificación, después puedes desjustificarte. No existe eso en la Biblia. La conversión verdadera es irreversible. Es como pasar un pedazo de madera por el fuego. ¿En qué se convierte? En carbón. No puedes volver el carbón a regresarlo a la madera. Solo puedes pasar la madera al carbón. Puedes sacar el carbón de las brasas y deja de estar caliente. Puedes sacar el carbón de las brasas y deja de estar encendido, pero sigue siendo carbón. No más que está frío, pero es carbón. Un verdadero convertido a Cristo no puede perder su salvación porque la salvación no depende de él, sino de ser justificado y adoptado, pero puede enfriarse por separarse de la fraternidad del Espíritu de Dios. Pero nunca va a blasfemar contra Cristo, nunca va a decir, no, paso, como me dijo aquel que me encontré una vez en un aeropuerto, en uno de mis viajes. Luis, ¿cómo estás? Después de décadas de verlo. ¿A qué te dedicas? Pues yo sigo predicando a Cristo, de hecho a eso voy. ¿Todavía con esos rollos? Me dijo. ¿Cómo que todavía? Le digo. Pues ¿qué más querías? ¿Y tú qué entonces? No, yo paso, dijo. ¿Yo paso? Es que yo ya encontré la verdad, me dijo. Siempre me caíste bien, me dijo.
Si te interesa, te puedo dar más información, según él, ¿no? Ese es mi teléfono, llámame. ¿Y cuál es la verdad según tú? Le dije. La masonería, me dijo. No, le dije. No hay nada mejor que Cristo para mí. Al contrario, le dije. Deberías revisar bien. Hermanos, si alguien abandona a Cristo con el paso del tiempo, eso solo es evidencia de que no experimentó una conversión verdadera. La conversión verdadera, como dice la parábola del sembrador en Lucas 8:15, cuando Jesús explica, y la que cayó en buena tierra es la que da fruto con perseverancia. Por sus frutos los conocerán, dijo Jesús. Tú puedes decir que es convertido a alguien, pero si tú no ves frutos, puedes dudarlo. Si alguien dice que es cristiano y hizo cosas buenas por un tiempo y luego se aparta y rechaza el cristianismo, garantizado que no. Entonces, las evidencias visibles de la verdadera conversión, primero es una profesión, porque en Hebreos 10:25 dice que retengamos la profesión de nuestra esperanza. Todo empieza con tu boca, confesares que Jesús es el Señor. Normalmente en el bautismo, cuando uno no se avergüenza de decir que es cristiano, en las aguas del bautismo. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo, a morir a ti? Sí, soy cristiano, que todos sepan. Esa es la primera buena señal, una profesión pública de tu fe. Y para ellos era el día del bautismo, ellos compartían su testimonio, decían sí. Y no solamente una profesión, pero luego se empezaban a ver cambios de vida, y era un cambio que a pesar de lo que sufriera, la gente perseveraba en la fe. Aunque los desheredaran algunos, aunque los persiguieran, seguían a Cristo. Así que, ¿qué es la conversión verdadera? Es una respuesta positiva de una persona al ofrecimiento que Dios le hace de perdón y salvación por medio del Evangelio. Es la decisión de arrepentirse de pecado y creer en Cristo como único Señor y Salvador. Es una experiencia transformadora que produce cambios positivos, permanentes y perseverantes. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, en Lucas 19, es el ladrón de ladrones. Zaqueo se levanta y dice, si en algo he defraudado a alguno, lo restituiré cuadruplicado. Una verdadera conversión empieza a poner su vida en orden y restituye el daño que sea posible. Hay daños que a veces decimos que no se pueden restituir, pero si algo se puede hacer, en la vida cambiada se ve. Así que aquí solamente tengo algunas recomendaciones finales. Número 1, examínate a la luz de esta verdad. Y si descubres que no te has convertido, conviértete hoy. ¿Cómo lo hago? Pídele perdón a Dios en una oración por tus pecados y acepta a Cristo como tu único Señor y Salvador. Pon tu fe en Cristo. Si tú, número 2, ya eres convertido, revisa tu vida. Y si sigues enganchado con el pecado, quiero invitarte a que hagas 2 cosas esta semana. Habla con Dios y dale gracias y contempla a Dios el amor que te tiene. Mira cuánto te ama Dios que dio a Cristo, en el que tú has creído. Y pídele que te dé la fuerza esta semana para no caer en la tentación. Empieza por esta semana. Acércate a tu relación con el Dios que te salvó, el que te ama, el que te cambia, si ya eres convertido. Y pídele que te ayude en la lucha contra el pecado. Busca apoyo con algún cristiano o alguna cristiana si es necesario, que te apoye en oración. Y tercero, hermanos, no se intimiden en llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe. Díganles. Hace no mucho yo les recordé, ¿para qué vas a pescar si no avientas la red? ¿Para qué vas a pescar si no echas el anzuelo? ¿Para qué evangelizas si no le vas a pedir a la persona que tome una decisión?
Cuando sea el tiempo adecuado, dile a la persona, ¿te impide algo que hoy te conviertas a Cristo? Y si te dice que no, entonces vamos a decírselo. Hoy conviértete a Cristo. Hoy abandona tu pecado. Vamos a decírselo a Dios en una oración y guía a la persona en una oración. Claro que la oración no salva, pero sí una decisión. Toda auténtica conversión sucede un día, una decisión en el corazón. Y quizás entre nosotros haya alguien así que quiere tomar esa decisión hoy. Si tú te quieres convertir a Cristo hoy, yo te voy a ayudar. Cerremos nuestros ojos. Tal vez entre nosotros haya alguien que dice, yo necesito convertirme hoy. Y así con los ojos cerrados, saben, yo recuerdo una vez estaba predicando en una iglesia grande, allá en Guatemala, y no había acabado mi sermón, y un hombre levantó la mano. Muy insistentemente levantaba la mano, así que interrumpí mi sermón y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, yo vine a aceptar al Señor hoy, a convertirme, ¿a qué horas va a acabar? Así me dijo. Tal vez así eres tú. Si tú te quieres convertir a Cristo hoy, dile así, Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo quiero a Cristo, yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero la vida eterna. Sobre todo yo quiero a Cristo. Yo acepto a Cristo como mi único Señor y Salvador. Estoy dispuesto a dejar cualquier idolatría que tú me muestres. Si tú me ayudas, yo voy a dejar ese pecado que me persigue. Yo te voy a servir. Cambia mi vida. Entra a mi corazón hoy. Quiero empezar otra vez. Quiero ser tu hijo, tu hija. Yo acepto a Cristo hoy. Si alguien hizo esa oración, yo voy a orar por usted. Dios mío, quiero pedirte por las personas que han decidido convertirse hoy, escuchando estas palabras. Guíalas en este nuevo comienzo, protégelas del mal. Que no vuelvan atrás cuando vengan las pruebas y las tentaciones. Oro por mis hermanos y por mí, que ya nos hemos convertido y luchamos con las tentaciones, con los tropiezos de esta vida. Esta semana queremos caminar cerca de ti, en santificación, disfrutando de tu amor. El amor que se pintó con sangre en la cruz de Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.